Estamos en esta mañana acompañándoles a través de Hola Región por las pantallas de Imagia Televisión. Como ustedes ya pueden ver en pantalla, queremos saludar a nuestro amigo Patricio Díaz González, genealogista, miembro del Instituto O'Higginiano, abogado e historiador por vocación. Sí, del Instituto O'Higginiano Rancagua porque hay dos. Ah, no diga. Hay dos. ¿El de San Fernando? El de Chile, que está con sede en Santiago y que se pelea con nosotros. Hay que definirlo bien. Perfecto, ahí está. Entonces el punto exacto también el detalle. Patricio, bueno, un gusto de tenerte con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ti. Sabemos que has escrito sobre la historia también de la región, Sí. de Rancagua en específico. Sí, mira, hay algunas publicaciones en el tipógrafo que he sacado, pero normalmente lo que publico siempre está o en mi Facebook Ya, o en Twitter. perfecto. Y ahí voy tirando cosas, hago encuestas, regalo cosas de repente. Es Tú que has hecho ese tipo de análisis, como sociedad, ¿estamos ahí muy al debe? ¿Desconocemos un poco lo nuestro? Mira, si hablamos de Rancagua, en realidad los rancagüinos de historia de Rancagua conocen la batalla con suerte. Ya, porque siempre se habla de la Claro. plaza de armas. La batalla, que Codelco, Ajá. y se acabó la historia de Rancagua. y le agregamos Súbel. Claro, y nada más. Los tres no hay puntos. más. Pero Rancagua tiene mucha historia, ¿cachai? Hay muchas cosas que está como muy poco investigada, y de repente tú te encontrás con historias como muy buenas, muy entretenidas. ¿Cachai? Publicó, por ejemplo, una vez en el tipógrafo cuánto valía un beso en el Rancagua de 1730, ponte tú, porque encontré un juicio, ¿En serio? claro, en donde una tipa va y demanda al obispado y le dice, ¿sabe que este caballero me robó un beso? Mira. Entonces, quiero que él se case conmigo y que usted lo obligue. Entonces lo llevan a él va delante del obispo y el obispo dice, no, en realidad, él dice, yo no le robé el beso, ella me lo dio, yo no le prometí matrimonio. ¿En serio? Y al final el juicio termina y él le ponen en una multa, ¿cachai? Por haberle robado el beso, pero no lo casan. Entonces, esa historia no la encontré en ninguna parte. No está. No, o sea, obviamente, primera vez que yo la escucho, ¿te imaginas hoy en día, la llevamos al contexto de hoy en día? No, hoy día quedamos todos debiendo. Pero bueno, es interesante lo que tú nos mencionas, porque de verdad que es importante ir conociendo la historia. Bueno, nos enfocamos un poco en Rancagua. Justamente la historia de Chile también se centra en Rancagua. La Plaza de Armas, aparte de la batalla de Rancagua, es una concentración de historia. Mira, lo bueno que tiene la Plaza de Armas es que siempre se ha enfocado como en el centro de Rancagua desde que Rancagua era un tambo, en 1580. ¿Ya? Cuando había una fábrica que aquí lo único que hacía era cosas de cuero y ese tipo de cosas, pusieron una capilla que está en el mismo lugar donde ya está la catedral. Ya, Entonces todos los entierros coloniales se ubicaron alrededor de la iglesia. mira. Y hay un libro del director del Museo de Rancagua, Mario Enrique, que establece los distintos descubrimientos de entierros dentro de la plaza. Entonces tú encuentras entierros al lado de la iglesia, en el Liceo de Ñiña y en la Intendencia. Mira. Frente a la Intendencia están los entierros más incaicos, más antiguos. ¿En qué contexto de año más o menos nos interiorizamos ahí? Estamos hablando de, por ejemplo, en Caico estamos hablando de antes de 1500. Mira. ¿Ya? Y los que están fuera los que encontraron en el Liceo de Ñiña, lo ubicamos en el periodo colonial, antes de que Rancagua fuera una villa. Entonces, antes de 1740, 1743 se enterraban también cerca de lo que es hoy el Liceo de Ñiña. Bueno, restos ubicados también, tú decías, estoy citando un poco de una entrevista que se te realiza, restos ubicados a la Villa de las Coloradas y aquellos ubicados afuera del edificio de la Intendencia, Sí. que justamente se descubrieron con la remodelación de la Plaza de Armas, ¿cierto? Claro, esos salieron a flote en la remodelación de la plaza. ¿Eso es parte de ese recuadro que hay en la Plaza Los Héroes? ¿O no? No. ¿Llegando a la gobernación? No, ese recuadro tiene que ver con cómo llegaba el agua a Rancagua en ese tiempo. Ya. Esa era la canalización. Se traía agua desde la cordillera y traían a través de los canales, llegaba el agua al centro de lo que era Rancagua, la villa de Rancagua en ese tiempo. Estamos conversando de Rancagua. Tenemos museo de Rancagua, Sí. la Casa de la Cultura. Pero falta más conocer también de Rancagua, de lo que tú me estás mencionando. Yo, porque a mí me gusta la genealogía, o sea, ubicar quién era mi antepasado, todo este tipo de cosas. Y yo creo que cuando tú entiendes
de dónde vienes o que tu familia es muy antigua en Rancagua, tú puedes comprender cómo era el formato, cómo se formó la ciudad y te genera una especie de pertenencia a la ciudad. Ujú. No sé si me explico bien. Claro. Entonces, nosotros hemos investigado eso y familias rancagüenas hay muy pocas estudiadas, ¿cachai? Salvo los Cuadras, la familia Cuadra, que es como normal, o los Lastarrias, este tipo de cosas. Pero yo agarré todo lo que es las familias más antiguas de 1616 hasta 1814. Ese es mi proyecto que En plena colonia. claro. O sea, y encontré por lo menos 600 familias diferentes en esos 200 años, 250 años. Que tienen hoy en día familia... Es el punto, eso es lo que quiero terminar. ¿Diga? Ah, wow. Pero hay hartas, hay muchas. O sea, los apellidos normales, Martínez, por ejemplo, Ya. Miranda, que son apellidos de la zona. ¿Cachai? Bueno, en este libro pongo por lo menos los 100 primeros apellidos de Rancagua. Cuéntanos un poquito sobre ese mismo libro que tú estás trabajando en él, estás Sí, es iniciándolo. un proyecto, mira, A ver. este es el borrador. ¿Ya? ¿Cachai? La idea es Secretas, Copuchas y Romance de la Sociedad Chilena. No le puse el nombre yo. Es que de Hay verdad que reconocerlo. Oye, con ese título, de verdad que ya deja un abanico de ideas, al menos. Claro, la idea es desarrollarlo porque hay muchos datos. Y aquí viene historia de Rancagua y también historia nacional, o sea, pelambres nacionales directamente. No me digas. Los hijos naturales de Carrera, la primera dama de O'Higgins, este tipo de cosas que normalmente no se saben, porque no se cuentan. No se No cuentan. se cuentan. No es normal que se cuenten. Y no es muy interesante tampoco que se comenten. No. ¿Ah? La idea es que echarle harto barro encima, cosa que no se note, pero si tú vas revisando libros antiguos, documentos antiguos, salen a flote solo. Ahora, ¿cómo nace, Patricio, esta idea, estas ganas de poder conocer la historia? Porque podemos tener historia, uno va al museo, uno va, contextualiza hoy en día con las redes sociales, pero ¿eso no bastó para ti? No. Es que el problema es que cuando yo empecé, cuando a mí me llamó la atención la historia, fue a través de un profesor de la universidad, En serio. que él hacía clases muy serias, pero tiraba su chiste, ¿cachai? Tiraba Ya. esa bromita con un toque histórico y tú decías, uy, qué entretenida esta cuestión, ¿cachai? Y ahí partí yo, así como dije, si él cuenta eso, que es un profe universitario, que tiene años y que es serio y que es reconocido porque tenía muchas publicaciones de la cuestión, Ya. dije, es porque tiene que haber más, po, más historia. Y ahí me dediqué a meter. Me empecé a meter y ahí le agarré el gustito a andar revisando libros viejos, así, leer libros de 1600, documentos, el Testamento de la Quincala, por ejemplo, un día fui solamente a buscarlo para leerlo. Mira, en Graneros también hay algunos vestigios de la Quintana que anduvo preso al lado. Por estos sectores. No voy a decir nada de eso. No nos va a dar ningún detalle de aquello. No, a ver, mira. El problema es que ahí hay un pequeño error histórico. Pero... No me digas, ¿en serio? Sí. Porque se habla de que estaba también ahí la hacienda de Mateo de Toro y Zambrano. Es que es muy distinto Mateo Toro y Zambrano a la Quintana. Estamos hablando de 200 años de Sí, diferencia. dentro de lo que pudimos contextualizar también de un reportaje que hicimos por esa zona, y se contaba también de la hacienda donde también Sí. visitaba la Quintana. Entonces, ¿tú desmientes totalmente? No, mira. ¿O nos cuentas la verdad de aquello? Los terrenos en principio eran del marido, Ya. no de ella. ¿Ya? Y ella prefería irse a su hacienda en La Ligua, que un poco más para acá. Ya. Pero no te puedo asegurar que nunca haya venido para acá, porque sería ridículo, no teníamos idea. Ya. Seguramente vino, porque eran sus propiedades. Pero que haya vivido, que haya mantenido mucho tiempo acá, no existe una constancia histórica, como sí que fue a La Ligua, que estuvo en la Chacra Tobalaba, que tenía su casa en la calle Estado, en Santiago, que está enterrado eso sí, está claro. Pero de que ella haya vivido mucho tiempo acá en la zona, no hay ningún registro, Ya. no hay ninguna constancia. Eso es lo que te hace a ti analizarlo desde otro punto de vista. Claro, O sea, es una cosa que hay que investigar bien. ¿Cachai? Porque es re fácil tomarse de una cosa y decir, sí, es que esto es lo que pasó. Pero oye, ¿dónde está la fuente? ¿dónde está la base de la ¿Dónde está la investigación? base? Claro. ¿Dónde está el documento que diga que respalde lo que tú estás diciendo? Y ahí es como... Vas quebrando la historia también, Patricio. Es que- Porque es que la la idea- historia... Mira, la historia, nosotros que tuvimos la suerte también de andar con nuestro director allá en Granero, ¿Ya? bueno, muchos lugareños contaban la historia muy, muy contento de que incluso ahí está una estatua de ella ahí, están los silos, nos comentaban de aquello. Claro, es que la hacienda de la compañía, que era de la iglesia de los jesuitas, que era de los jesuitas, que después la remató Mateo Tiro Zambrano, antes sí, era del marido de la Quintana.
¿cachai? Pero Vamos conociendo secretillos más. es De que San ponte tú, Fernando, ya. hay un error muy claro que en Rancagua. Aquí te enseñan, por ejemplo, en Rancagua, ¿quién donó las tierras para que se fundara Rancagua? El cacique Tomás Guaglén. Eso es lo que todo el mundo sabe. Ya. Pero Tomás Guaglén estaba muerto cuando se fundó Rancagua. Mira. Entonces es imposible que él haya dicho, sí, aquí están las tierras. No se puede, estaba muerto. Según tus investigaciones. Yo investigué las parroquias, los registros parroquiales, Ujú. y tú encuentras a Tomás Guaglén como cacique, siendo padrino de bautizo, siendo testigo de bautizo, en 1680. Mira. Lo encuentras en una lista de indios en 1690. Y en 1699 es la última vez que aparece en un libro. Y de ahí no va. Y en 1717 ya se hace otro censo de indios Ujú. en Rancagua Ujú. y ya no aparece. Mira. Bueno. Ahora, Interesante. si tú sacas la cuenta, si él era cacique en 1686, tiene que haber nacido como en 1660, 1630, no podía tener 100 años en 1743. ¿Te parece si le colocamos una pausa a la conversación para que Démosle. sigamos avanzando en esta mañana? Porque está Démosle, interesantísimo. démosle. Vamos a ir a un pequeño corte. Vamos con la música y luego retornamos para seguir conversando con Patricio Díaz González. Vamos y volvemos. Seguimos conversando de este tema súper interesante con Patricio Díaz González, genealogista, también miembro del Instituto Higginiano, abogado e historiador por vocación, como también lo menciona. ¿Ah? Tú, Patricio, nos habías, antes de la pausa, nos habías comentado de la fundación de Rancagua, ¿cierto? Que fue en 1743, Sí. ¿cierto? Que tú me estabas comentando del cacique. Claro, porque existe ese error por muchos años, de que en realidad Tomás Guaglén donó los terrenos, pero no era imposible. Ya No estaba concuerda muerto. con la fecha. No concuerda con la fecha. Nada, nosotros buscamos, encontramos hasta el nombre de la señora de Tomás Guaglén, encontramos un hijo y tratamos de rastrear si todavía quedaban descendientes de él. Pero pudimos llegar solamente hasta 1823. Ahí se me pierden los descendientes de Tomás Guaglén. Pero tuvo. Descendientes que, no de Tomás Guaglén en este caso, pero descendientes, me imagino que aquí en la región, nuestra región, que lo conversábamos fuera de cámara hace unos instantes, nuestra región marca un hito importante también en la historia de Chile, ¿no? Sin duda. Sin duda. Somos la única región y la única ciudad que marca el quiebre en la historia de Chile. O sea, acá en Rancagua murió todo lo que era los ideales de carrera, los ideales de la independencia como base y mueren aquí. Y todos tienen que salir arrancando. Lamentablemente todos tienen que salir arrancando porque ya no quedaba más que hacer. Esto ocurre ya en 1814 con la batalla de 1800 con la batalla de Rancagua. Rancagua. ¿Qué datos interesantes nos podrías tú contar de la batalla de Rancagua, de lo que no hayamos conocido nosotros en los textos que existen? A mí hay un dato muy duro, ¿Sí? muy duro, de una niña, ¿ya?, que tenía 8 años, y cuando ya las tropas de Osorio entran a la plaza, Ujú. tenemos que recordar que muchas mujeres y niños estaban encerrados o en la catedral o en la iglesia de la Merced, Claro. estaban protegidos. Y los soldados españoles llegaron allá y uno de ellos intentó matar y violar a la mamá de esta niña, ¿cachai?, de 8 años, en la catedral, dentro de la catedral de Rancagua. Wow. Y, Qué duro momento, ¿no? Sí, y la niña mató al soldado para defender a su mamá. Entonces, son historias chiquititas, porque todos tenemos el grueso de la historia, como es, Es lo que conocemos en los libros. nada más. Nada. Pero hay cosas que son muy interesantes que tú tienes que ir tomándole el hilo. Por ejemplo, los libros parroquiales que existían en Rancagua, Ujú. O'Higgins, cuando ya no tenían cómo cargar los cañones, los quemó. Usó los libros parroquiales, esos libros de bautizos de 1600, de 1700, para cargar los cañones. ¿Es por eso que ya no existe esa historia? No, hay muchos vacíos. Hay muchos vacíos en los libros parroquiales de Rancagua que están allá. Libros notariales también se perdieron en la batalla. Tienes los lugares de entierro, los soldados patriotas enterrados en una parte, los realistas enterrados en San Francisco. Esa es la iglesia de San Francisco, ¿cierto? Al Sí, costado. pero en la ubicación antigua. Ya. Porque Cuéntanos un poquito de esa, porque suena también interesante. Ahí se pensaba también que estaban los soldados, como tú mencionaste, Claro. enterrados. claro, o sea, los libros dicen que los soldados realistas se enterraron en la iglesia de San Francisco. Hablamos Cuando estaba- para los que no conocen o no se ubican en Rancagua, ¿eso es Millán con Estado? Millán Conestado es la ubicación actual de San Francisco. De San Francisco. La iglesia de San Francisco en la batalla de Rancagua ¿Mm? estaba en la otra esquina, en Idieta Conestado, Ah, perfecto. frente a la casa
de 2 pisos del museo. Ya, perfecto. En toda esa esquina estaba. Ya. Por eso la plazoleta, Ujú. que está ahí afuera del Instituto Del Higgins, Higgins, sí. era la plazoleta de la iglesia de San Francisco, porque esa estaba al frente. Ah, perfecto, y ahora se contextualiza que... Y ya. los realistas estaban enterrados ahí. ¿Ya? Por eso también hay cuentos de que han escuchado fantasmas en el... En el sector ahí. Claro, en este como kinder que armó el Instituto Higgins al frente de su edificio general. Y los patriotas están enterrados en Recreo con la Alameda. Los quemaron, porque eran muchos y se podía provocar una peste. Claro. Era normal. Pero los restos de ellos quedaron ahí en Recreo con la Alameda. Otras partes donde hay entierro arrancado, por ejemplo, donde quedaba el Marcela Paz antiguo, ¿Sí? que fue el primer cementerio Mira. que existió en Rancagua. Supongo que tiene que haber entierros en lo que era el Lazareto, ya donde está el nuevo edificio de la Fiscalía, en Bueras con la Alameda. ¿Sí? Ahí se llevaban a morir enfermos de tuberculosis y este tipo de cosas. Y supongo que quedaron muchos enterrados ahí. Ahora, Patricio, tú llegas a un punto bien especial, ¿ah? Del cementerio. Si hablamos del cementerio número 1, también tiene historia, ¿ah? Porque Sí. hay una situación bien anecdótica. Hay un pirata, una momia y un vampiro. Un vampiro. No te puedo creer eso. O sea, cuéntanos un poquito. Tú has, me imagino, también indagado al respecto. de Sí, aquello. partió la historia, porque igual cuando uno es genealogista, ¿sí? Agarra maña. Y una de las mañas es pasearse por los cementerios a la ciudad que va ahí. ¿En serio? Yo me paseo por los cementerios revisando los apellidos, a ver si encuentro alguno que sea mi familia, algún conocido. Ya. Y partí por ahí, y después, claro, se confirmaron con todos los otros documentos que ya habían sido estudiados, que yo no los había leído. ¿Cachai? Pero están las huellas de no es un pirata en realidad, no es, pero se llama William Cook, que es como nombre de pirata. Exacto, ya. Ya. Quedo con ese tilde. Claro, quedó con ese mote, Ya. el pirata. Y la tumba está ahí. ¿Cachai? Y no hay ningún otro pirata, no hay ningún otro cementerio en Chile que tenga esas tres conjunciones. Tiene el famoso vampiro que es Tito Lastarria, que es una leyenda. Es obviamente una leyenda a todas luces, pero que igual es entretenida. Me imagino. Es muy entretenida, pero el pobrecito lo que menos tuvo fue de vampiro. ¿De o sea, vampiro? era un O sea, médico. le fueron aumentando entonces en su historia. Sí, yo creo que Sí. nació con la gente, que el sentido popular. Es que mira, Tito Lastarria no se murió en Rancagua, se murió en Putaendo. Él era médico y se murió de tuberculosis, se contagió la enfermedad que él trataba de curar. Ujú. Tenía 25 años. Y después lo trasladaron. Entonces, dentro de lo que uno se pone a pensar es, ¿por qué la gente piensa que la tumba de Tito Lastarria tiene cadena? O venía como... tiene esa historia como extraña. Claro. Y claro, tú te pones a pensar, se murió de tuberculosis, allá en Putaendo. Su papá compró los terrenos para hacerle un mausoleo, Ajá. se lo tuvo que traer de allá. Entonces tú te imaginas ahí en ese tiempo, caballo, una Con la carreta, carroza, claro. y la tumba con cadenas o con lo que sea para evitar que la abrieran, para que nadie se contagiara la tuberculosis. Exacto. Y yo creo que de ahí pueden hacer el Nace el sentido. mito popular también. Claro, o sea, ¿por qué no lo trajeron así? ¿Por qué está amarrado? ¿Tú qué cómo era la gente antes? O sea, Sí. ¿pero qué hizo? ¿Qué es? Y ahí empiezan a hacer toda esa historia. Pero el pobrecito era un médico que dio su vida sanando a los enfermos. O sea, Y lamentablemente murió en esa misma... claro, o sea, de vampiro nada. Y respecto a la momia, en realidad es los restos de uno de los principales pastores evangélicos que tuvo Rancagua, Ujú. que es el pastor José Mateluna. Él es un personaje importante porque justo llegó en el periodo donde se produjo un avivamiento evangélico en Chile, estamos hablando de 1909, 1910, Ujú. que es como una especie de explosión de popularidad de la iglesia evangélica, y él llega en esos tiempos acá, y funda la primera iglesia evangélica en Rancagua, que tú todavía la puedes ver, no el mismo edificio, pero en la misma ubicación, ¿Cuál es la ubicación? Patricio Allende. Bien, Patricio Allende. Hay una iglesia grande evangélica. Esa era la iglesia original del pastor Mateluna. Y se cuenta que a este caballero lo momificaron, Ya. ¿ya? Y en uno de los primeros tiempos uno podía ver el cuerpo del pastor yaciendo ahí En la iglesia. claro, Mira. en el cementerio. Creo que después lo taparon para que la gente no lo viera porque ya era muy morboso. Me imagino. Pero tú tienes el dato, o sea, está el vampiro, está la momia y está el pirata. O sea,
Muéstrame otro cementerio en Chile que tenga eso. Pirata a la mujer en Coquimbo. Arica, Iquique. Claro, las costas, pero Pero un tenga- vampiro. es una región So- llena de mitos y leyendas, podemos decir, ¿no? Sin duda, o sea, piensa tú, Manuel Rodríguez, todas las historias que dejó en esta región. La viuda de Manuel Rodríguez está enterrada en Pumanque. ¿Cachai? Y tú ves, yo vi el libro de registros parroquiales Ajá. y ella dice viuda de Manuel Rodríguez. Nunca se casaron. Todos los hijos que tuvieron fueron ilegítimos, pero ella dice viuda de Manuel Rodríguez. ¿Y esa descendencia seguirá por ahí por San Fernando, por Maique, estos sectores? Se esparció. Ahora uno de los principales descendientes de Manuel Rodríguez fue Juan Esteban Montero, presidente de Chile. Juan Esteban Montero Rodríguez. Son Mira, temas que... son detallitos. O sea, Carrera nunca tuvo un descendiente que haya llegado a la presidencia de la República. O'Higgins tampoco. Claro, Manuel Rodríguez sí. mira. Y él dejó Sí. historias acá. O sea, él hacía todas estas cosas así como el guerrillero, el escondido, ¿cachai? De hecho, hay- Haciendo leso a los españoles. Todo eso se generó acá, de esta zona, San Fernando. De hecho, aquí mismo en San Vicente, en esta ruta, como yo te comentaba también fuera de cámara, en esta ruta pasó por Rastrojo, viajando también hacia San Fernando, como tú bien lo mencionas. Tú siempre te vas hacia dos puntos, creo, bien importantes dentro de lo que voy analizando. Si no son las parroquias, son los cementerios. Claro. Es que son fuentes directas. ¿Cachai? Son fuentes directas de información. Tú en las parroquias vas y encontráis el bautizo de la persona, te dice el nombre de la mamá, te dice el nombre del papá, cuántos años tenía. Y es una información que tú no la vas a encontrar en ninguna otra parte a veces. Porque no hay. Tú no puedes encontrar, por ejemplo, ¿qué datos encontráis? Que hay dos hijas naturales de José Miguel Carrera Ujú. que supuestamente nacieron acá en Rancagua. Mira, Pero no está el bautizo de ellas acá en Rancagua. tema pendiente para otro caso. Cuéntanos un poquito rápidamente de lo que significa Diócesis de Rancagua para ti. Este fue un libro que publicó la Fundación Santa Cruz, Ujú. porque ellos estaban haciendo todo un proyecto de protección de documentos de estos mismos libros parroquiales, Ujú. y me llamaron para poder hacer un informe sobre las distintas historias de las parroquias anteriores a 1800. Si eran reales o no, desde cuándo existían, qué libros tenían. Y toda esa información se recogió en este libro que ellos publicaron. Y ahí descubrimos cosas como otro error más, por ejemplo, ¿cachai? Que dicen que la parroquia de Santa Cruz había nacido en 1710, pero no es cierto tampoco, lo descubrimos con documentos, lo fundamentamos. Y, Otra quiebre de la historia. más. claro, Imagina. no me gusta jugar mucho a eso porque al final termino. Siempre, bueno, Pero es cositas, necesario. pero es necesario. Es Un necesario. libro que lo encuentran ¿dónde? En la iglesia. ¿Sí? Yo no sé si le quedarán copias a la iglesia, en realidad. Pero se repartieron por todas las parroquias de la sexta región, quedaron con su copia y alguna gente se lo entregó. Ha sido una mañana interesantísima la conversación que hemos tenido contigo, Patricio. Te agradecemos por habernos visitado y por supuesto te dejamos invitado para que podamos seguir conociendo estas historias entretenidas de la región. Gracias a ustedes, cuando quieran. Muchas gracias, Patricio. Estábamos conversando con Patricio Díaz González, genealogista y también historiador, como ustedes bien lo visualizaron. Nosotros vamos a separarnos y continuamos en Hola Región.